Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, pues un agradecimiento a la Dirección de Relaciones Internacionales, a la Facultad de Ciencias Económicas por esta invitación, a Juan, pues que ya desde hace mucho tiempo venimos conversando de estos asuntos del desarrollo sostenible y la sostenibilidad y la responsabilidad social. El tema que me han planteado es un tema muy complejo porque precisamente es un tema muy amplio. Eh, Puede dar origen a cursos enteros. Entonces, reducirlo a una discusión muy precisa que aborde todo puede llegar a ser muy ambicioso. Yo voy a intentar conectarlo como con lo que ustedes vienen trabajando, que tiene que ver con desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y conectar un poco con esas teorías de donde surgió todo esto, hablar un poco de qué está pasando con esos modelos de desarrollo en el mundo de hoy. Más que pensar en modelos de desarrollo alternativos, a mí me parece interesante antes de plantear alternativas, yo primero tengo que pensar por qué los modelos que tengo hoy funcionan o no funcionan, y de qué manera desde el punto de vista geopolítico eso está influyendo en la manera en la que los países están desarrollando ciertas políticas, están generando ciertos procesos de transición, y cómo las empresas y las multinacionales están influyendo mucho también en este tipo de decisiones. Entonces, pues voy a contarles un poco de esto. Quedarán muchos temas abiertos, eh, pero la idea es que precisamente ese puede ser uno de los asuntos interesantes de estas charlas. Es más que aprender algo, es darse cuenta de qué cosas no sabemos y qué cosas se vuelven importantes para nosotros para poder entender el mundo en el que vivimos hoy, un poco complejo como el que estamos viviendo en este momento. Eh, el tema de la geopolítica y el desarrollo, yo lo voy a empezar a plantear desde el momento en el que surgieron precisamente esas discusiones sobre el desarrollo sostenible que se vinieron dando a mediados del siglo XX, en las primeras cumbres de medio ambiente y desarrollo, en donde precisamente uno de los elementos que se tuvo en cuenta como dinamizador de todas estas discusiones fue precisamente la evidencia de que se estaban presentando una serie de desbalances, desequilibrios y afectaciones del entorno humano, ambiental, ecológico, que estaban produciendo elementos que hoy en día vemos cada vez más graves, cada vez más acentuados, que inclusive están volviéndose elementos cotidianos. Antes los veíamos de manera muy marginal. Hoy en día los desastres naturales, la deforestación, los efectos que tiene el cambio climático y esas variaciones climáticas específicas dentro de nuestros ecosistemas traen consecuencias que están afectando a las comunidades, el transporte y un montón de elementos que probablemente hace unos 10, 15 años no eran tan precisamente vinculantes con este tipo de problemáticas. Cada vez lo que se plantea es que va a ser mucho más fuerte, mucho más evidente todo este tipo de efectos de esos modelos económicos centrados en el uso de combustibles fósiles, precisamente en este tipo de alteraciones en los ecosistemas. Uno de los elementos importantes es el tema tecnológico, como el tema del desarrollo de las tecnologías involucradas dentro del proceso de desarrollo que hemos venido viviendo, también trae muchas consecuencias negativas. Entonces aquí hay una amalgama de muchos fenómenos económicos, ambientales, políticos, culturales, que dan cuenta de la manera en que estos modelos de desarrollo que hemos ido asumiendo han venido generando ciertas consecuencias en nuestra manera de ver el entorno y de vivir. Eh, Asuntos que se reducen, esta imagen que muestro acá, tiene que ver con el tema de las desigualdades en el uso de la energía, por ejemplo. Es uno de los elementos que más ha sido uno de los pilares del desarrollo sostenible, ha sido el tema de la equidad intra e intergeneracional. Es uno de los elementos gravitadores alrededor de todas las teorías que hemos planteado. Entonces, esta teoría acerca de que el desarrollo sostenible es aquel que nos garantiza a las generaciones actuales unas condiciones de vida, pero no compromete las futuras, se vuelve un elemento más que teórico y académico, más un elemento político que nos cuenta cómo ese desarrollo se puede, en cierta medida, matizar para generar efectos positivos en los demás países que no han estado tan cercanos a esos modelos de desarrollo. Algo cuestionable y que se ha venido analizando desde hace ya muchas décadas. Y voy a hablar específicamente de algunos asuntos. De todo esto hay mucha información. Yo voy a procurar dejarle a Juan algunos documentos,
y algunas recomendaciones de libros y de cosas que pueden ser útiles para entender un poco mejor esto, pero voy a intentar hablar de algunos aspectos muy precisos, de los cuales yo considero que se está intentando entender el modelo de desarrollo en el momento actual. Asuntos que han venido evolucionando desde esas primeras cumbres que se dieron en los años 60 y 70, y lo que llevamos al día de hoy, casi 50 años después, que hemos logrado hacer y que ha venido ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Básicamente el concepto en el que nos movemos es el concepto de crisis. Es una crisis civilizatoria donde nosotros estamos cada vez más cercanos a puntos críticos en diferentes elementos de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales, que cada vez que pensamos en algún momento en estos modelos clásicos de desarrollo que eran para el progreso perpetuo y constante de la sociedad, y nos hemos venido dando cuenta de las dificultades que hay. Muchos pensarán que eso es muy reciente y darnos cuenta de eso es un asunto de hoy. Resulta que son teorías de pronto antiguas que no le habíamos prestado suficiente atención. Uno de esos elementos que yo creo que es interesante que lo miremos, hay un libro que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, que es de Nicolás Iogescu-Roegen, que es un economista rumano que en el año 71 sacó este libro, muy interesante, y yo creo que no le habíamos dado suficiente relevancia. Hoy en día lo vemos y nos damos cuenta que muchas de sus propuestas y de sus teorías de la economía y la relación con la naturaleza eran muy precisas en ese sentido. ¿Y en qué tiene que ver? Desde esa época, desde el año 70, de los años 70 se empezó a mostrar que existía un vínculo entre la naturaleza y la economía. Y básicamente el concepto desde el que se movió, tiene que ver con los sistemas, es el concepto de entropía. Él lo que planteaba era que en la naturaleza existe un nivel de entropía muy alto que tiende a aumentar en la medida en que estos elementos de la naturaleza se incorporan en la economía. Cuando hablamos de entropía estamos hablando de desorden, de aleatoriedad, de confusión y de complejidad de los elementos del entorno. Y él planteaba dos elementos que desde el punto de vista de la ecología, yo creo que hoy en día los podríamos entender mucho mejor que en ese momento, que son los conceptos de baja entropía y alta entropía. Él lo que planteaba es que en la naturaleza tenemos elementos de una baja entropía, como por ejemplo los combustibles fósiles. Tienen la capacidad de ser utilizados de manera muy rápida, muy precisa, pero producto de su utilización se liberan elementos al ecosistema, como el CO2, por ejemplo, que se convierten en un elemento de alta entropía. Eso significa que es un compuesto mucho más difícil de incorporar dentro de los ciclos biológicos e inclusive industriales, como no poder procesarlo y utilizarlo, se vuelve mucho más difícil. Entonces cada vez aprovechamos mucho más los recursos naturales de baja entropía, que eran altamente energéticos, y empezamos a generar consecuencias como la contaminación, que son elementos de alta entropía, que los empezamos a incorporar en los ecosistemas y se volvieron muy difíciles de manejar. Entonces esto es un primer elemento que me parece fundamental entenderlo, y esto daría cuenta de mucho de lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo el final del ciclo de los combustibles fósiles, dándonos cuenta que ese proceso, que no es inmediato, sino que es paulatino, va a llegar a un punto en donde vamos a tener unos elementos de alta entropía en la naturaleza, difíciles de incorporar, que pueden inclusive poner en peligro la vida del ser humano y de la naturaleza en general, porque ya esos elementos de baja entropía terminaron de ser utilizables. Inclusive muchos de ellos, de acuerdo con estas teorías, pueden inclusive, no se puede englobar todo como combustibles fósiles. Hay combustibles fósiles de alto poder energético, otros que son de bajo poder energético. Desde el punto de vista de una de las teorías de la ecología, cada vez agotamos más el recurso, entonces cada vez necesitamos más energía para poder acceder a ese recurso mineral, para poderlo utilizar, y ese recurso cada vez tiene menos potencial energético y por lo tanto cada vez el desbalance energético es mayor. ¿Sí? En ese año, del 71, salió este libro. Ya en el año 72 salió un libro que yo creo que lo habrán mencionado, es muy icónico y sería muy importante que lo conocieran, que es el libro de los límites del crecimiento, que es de Meadows y Meadows. Ese libro del año 72 fue un libro que realmente fue un trabajo que se financió desde instituciones privadas, el Club de Roma, la Fundación Volkswagen, se encargaron de financiar un estudio que se encargará, con base en esos elementos que habíamos visto de deterioro del medio ambiente, hambrunas, deforestación, problemáticas del agua, qué pasaría en el mundo si se siguiera el ritmo que se sigue de uso de nuestros recursos naturales, o sea, seguir aprovechando esos recursos y no compensar esos efectos
negativos sobre el entorno. Y de ese análisis salió un informe que se llama Los Límites del Crecimiento, que sirvió de guía para entender que las proyecciones de uso de esos recursos naturales tenían un límite, tenían un proceso de utilización que estaba llegando a unos picos, donde después empezaba a disminuir y proyectaban más o menos que en el 2050, más o menos era su proyección, íbamos a llegar a un colapso si seguíamos con ese nivel de utilización. De este libro hay dos o tres libros, está Más allá de los límites del crecimiento, que es de 20 años después, en el momento de la Cumbre de Río, que es del año 92, y está también un documento que es muy interesante, que es el de Nuestro Futuro Común, que es el informe Brundtland también, que es del año 87. Esos tres elementos, la Cumbre de la Tierra del 92, este libro de límites del crecimiento, Nuestro Futuro Común, son elementos que se terminan convirtiendo en un antecedente importante para darnos cuenta sobre todas estas discusiones que tenemos hoy en día acerca de lo que está ocurriendo con la naturaleza, lo que está ocurriendo con los recursos naturales, lo que está ocurriendo con la deforestación y con todos estos fenómenos que están poniendo en peligro la vida en la Tierra. Esos elementos sirvieron de base para generar políticas internacionales a nivel de las Naciones Unidas. Llegamos a acuerdos como el de Kioto en su momento, el de Johannesburgo, el de París, muchos encuentros en donde hemos intentado poner de acuerdo en disminución de la contaminación, elementos que pueden llevarían a una mejora en las condiciones del ecosistema. Eso no se ha logrado dar. Hemos tenido como la expectativa durante varias décadas de que esto pudiera realmente comprometer políticamente estos asuntos y realmente no ha sido posible. Entonces esto es un panorama un poco oscuro al respecto de lo que está ocurriendo con estas propuestas que se hicieron ya hace 50 años que estamos discutiendo esto desde el informe de los límites del crecimiento, y no se han logrado disminuir en un porcentaje significativo elementos como los que estamos mencionando, tanto que ya algunos investigadores sobre estos aspectos están mencionando que ya llegamos a un punto de no retorno. Significa que por mucho que intentáramos en este momento detener estos procesos de contaminación, de explotación sobredimensionada de los recursos naturales, ya no seríamos capaces de retornar a puntos donde pudiéramos alcanzar un equilibrio. Eso es preocupante, pero es la realidad que estamos viviendo y creo que eso hace parte de lo que a nivel geopolítico tenemos que analizar. Uno de los pues aquí como para resumir un poco este asunto, esta es más o menos la relación que se plantea desde la propuesta que hacen en estos informes, es que hay un ecosistema global que nos plantea una disposición de recursos naturales que son aprovechados por el sistema económico, y ese sistema económico los utiliza y genera desechos que retornan al ecosistema. El problema es que esa tasa de recepción, de reutilización e incorporación en los ciclos biogeoquímicos es muy baja, y por lo tanto hemos ido acumulando esa disminución en la posibilidad de incorporarlos en el ecosistema, que está llegando a límites insospechados al punto del deterioro del ecosistema, de la alteración del ambiente en el cual estamos viviendo y de los alimentos que recibimos. Un elemento interesante es que el desarrollo sostenible como teoría plantea que existen dos vectores que son muy importantes a nivel económico. Uno es la velocidad y otro es la dirección. Se supone que el sistema económico capitalista se ha enfocado mucho en la velocidad. La idea es cada vez aprovechar más los recursos naturales de manera mucho más rápida, porque esa velocidad nos permite aumentar la riqueza convertida en capital, que es la que nos permite vivir mejor. Lo que se plantea desde el desarrollo sostenible como teoría es que hay que fomentar en la dirección. La idea es que la velocidad la fomenta la economía, pero la dirección se debe fomentar desde la parte ambiental, la parte sociocultural e institucional, que se encarga en una triada de elementos que es conocida como el triple bottom line, que es como la triada del desarrollo sostenible. Nos plantea que todos los elementos que hay en el ecosistema, en la sociedad, en la cultura, en la política y en la economía están interconectados. No es posible tomar decisiones sobre alguno de esos tres elementos sin que impacten los demás. Entonces eso es un elemento pues, muy importante para nosotros. Hay varios conceptos que pues, no voy a tratarlos, pero por lo menos sí dejarlos mencionados y hacen parte de estas discusiones. Si queremos entender un poco mejor todos estos elementos, sería muy importante incorporar estos conceptos de la ecología que se han venido introduciendo dentro de la sostenibilidad para entender mucho de lo que está ocurriendo con la sociedad y los ecosistemas y la economía. El tema de capacidad de carga, que tiene que ver con la capacidad que tiene un ecosistema específico con sus recursos naturales para soportar a una población determinada. Cada vez estamos con capacidades de carga negativas, significa que cada vez tenemos países desarrollados cuya capacidad de carga es
mayor que la que su ecosistema y su territorio le es capaz de suministrar para mantener su población. Significa que su capacidad de carga la tienen que compensar con recursos naturales de otros países. Ahí es donde hemos empezado a utilizar un concepto que es el de ese nuevo colonialismo derivado de estos modelos de desarrollo alternativos. Y es claro, yo tengo que empezar a buscar la manera de compensar en otros países aquellos recursos de los que yo carezco. Por eso el tema de la globalización es fundamental para que esto se pueda, entre comillas, reencauchar y mantener en el tiempo. El tema de la huella ecológica, que habla de elementos individuales, de cómo los sujetos son capaces de, con sus estilos de vida, ser capaces de sobrevivir y cuál es la capacidad que tienen de poder, con unos recursos mínimos, poder mantener su nivel de vida. A veces tenemos un nivel de vida que nos representa varias veces la capacidad de carga que deberíamos tener. Es una capacidad de carga mayor a la que el ecosistema nos soporta, hace que cada vez sean más insostenibles nuestros estilos de vida. Y eso, la huella ecológica, se vuelve un elemento muy importante en el momento de identificar esto. Y el concepto de resiliencia, que es un concepto que estamos utilizando mucho en sostenibilidad, que es el de resiliencia socioecológica, que nos habla acerca de cómo nosotros como seres humanos y los ecosistemas tenemos que empezar a entender cómo esos elementos del entorno nos afectan y tenemos que empezar a incorporar esas afectaciones para ver cómo logramos a través de la resiliencia adaptarnos a esos fenómenos y poder encontrar nuevos puntos de equilibrio donde vivamos nuevamente, alcancemos unos niveles de vida dignos. Estamos en ese proceso de, si la sociedad es resiliente, probablemente todas estas afectaciones a los ecosistemas, la disminución en la energía y la disponibilidad de recursos, tendremos que incorporarle y hacer transformaciones culturales y sociales que son necesarias para podernos adaptar. Y el tema de los sistemas, que es fundamental, lo que les mencionaba ahora. Toda la teoría de sistemas es fundamental porque nos permite entender que todo lo que hacemos está íntimamente vinculado a los demás actores del entorno y básicamente vivimos a partir de relaciones con esos elementos del entorno. No nos podemos separar de ellos y por lo tanto ahí hay muchas afectaciones, por eso cartografiar estas relaciones es fundamental en la actualidad para entender cómo estamos vinculándonos con esos entornos. Bueno, el tema de la entropía lo retomo nuevamente por un asunto que me parece que ya hemos hablado de los límites del desarrollo con el informe de Meadows del límite del crecimiento. Y hay un elemento fundamental que, derivado de retomar nuevamente a la ley de la entropía, en este libro nos hablan mucho de los límites físicos de los recursos naturales. O sea, hay una limitación implícita en la disponibilidad de recursos naturales. Eso es un asunto que probablemente en algún momento del modelo del desarrollo clásico no veíamos. Pensamos que iba a ser infinito esa utilización de recursos naturales, pero hay que entender que en el ecosistema existen recursos finitos, que por lo tanto esa limitación en la disponibilidad de recursos también nos tiene que llevar a un elemento que está vinculado allí, que es el tema de cómo los aprovechamos de manera sostenible, para que no se afecten los ecosistemas, para que los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de vida, permitan reincorporar estos elementos en la naturaleza y poder garantizar puntos de equilibrio nuevos, unos niveles de resiliencia. Ahí la pregunta que surge es, ¿cuáles son los límites de la economía? Ahí es donde nosotros no nos hemos puesto de acuerdo. Siempre hemos pensado por el modelo que manejamos que el desarrollo económico debe ser un ideal a alcanzar para garantizar unos niveles dignos, teniendo en cuenta las desigualdades que tenemos entre países y en la sociedad misma, entre cada país, de gente con unos niveles de acceso a la riqueza de los recursos naturales y a los beneficios del desarrollo, más que otros. El asunto es, la economía tiene límites. Y esos límites no los hemos identificado y no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera en que no lo sepamos, sino que no nos hemos puesto de acuerdo en si son alcanzables y si los queremos alcanzar. ¿Qué tenemos que sacrificar para poder llegar a esos límites y identificarlos? Un asunto que me parece que es importante. Bueno, con respecto a los límites del crecimiento, esto es como uno de los 3 postulados que se plantean en este informe, que me parece importante mencionarlos, y tiene que ver con si en las actuales circunstancias, este era el informe del año 72, planteaban como variables como la población mundial, la industrialización, la contaminación, la disponibilidad de alimentos, qué tanto esos elementos podrían llegar a afectar a la sociedad en un futuro. Si esos elementos, que son depredadores de recursos naturales, se mantenían a los ritmos de crecimiento de ese momento, pues íbamos a tener consecuencias complejas que nos iban a afectar a nivel social, económico, cultural. Otro elemento importante es cómo deberíamos buscar la manera de generar equilibrio en el uso de esos recursos naturales, buscando la manera de garantizar las necesidades básicas de las poblaciones, pensando en que lo que necesitamos para vivir bien probablemente parte por identificar a nivel cultural qué es aquello que nos hace vivir bien
y no necesariamente identificar como si todo lo que se produce a nivel del sistema económico, son todos los bienes y servicios, es deseable y lo necesitáramos para vivir. Eso es un asunto que creo que también lo plantean en este informe y creo que es importante tenerlo en cuenta. Y el otro elemento es qué va a pasar si los esfuerzos, en ese momento se consideraba que estábamos en un punto donde teníamos la posibilidad de tomar decisiones acerca de reversar esos procesos. Eso, repito, esto es del 72. Estamos 51 años después y las consecuencias pues ya todos la hemos visto. Hay un asunto que me parece interesante. Hay un autor que se llama Bruno Latour. Él plantea un elemento que me parece interesante en un texto que se llama ¿Dónde aterrizar? Es del año 2017. Él escribió este libro en el momento en que Trump fue presidente de los Estados Unidos. Y él lo que estaba planteando es cómo 50 años después de todo lo que hemos venido viviendo, después de estos informes y de la evidencia que teníamos, hemos entrado desde el nivel político a tomar inclusive la postura de negar lo que estamos evidenciando. O sea, la postura negacionista que se ha venido extendiendo a nivel político, económico y social acerca de las evidencias tangibles de los efectos negativos que se empezaron a vislumbrar desde hace 50 años, se han vuelto uno de los elementos más importantes a nivel político y ya están determinando políticas a nivel internacional. Eso es un asunto que me parece que es muy importante porque va de la mano con asuntos políticos que tienen que ver con el auge de los populismos. A mí me parece que eso es un asunto a nivel mundial muy interesante, porque precisamente esos populismos se han soportado no en la evidencia científica, sino que se han soportado en las expectativas sociales de un ideal de vida. Y esas cosas tenemos que entenderlas porque son elementos de discusión que deberíamos tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Él básicamente hizo esto pensando en Bolsonaro y en Trump en su momento, pues ya Bruno Latour murió creo que hace un año, pero tuvo unos análisis que me parecieron muy interesantes y ese negacionismo me parece que es interesante, que puede servir para entender un poco mejor. Hay varios tipos de negacionismo que se mencionan. Estos no solamente es de Latour, sino que también hay un filósofo español que se llama Raúl Richman, perdón, Jorge Richman, que él tiene una serie de textos que me parece que son muy interesantes y él es uno de los que habla de este negacionismo y me parece que puede ser interesante entenderlo un poco. Por ejemplo, él plantea cómo hay o sea, la negación entendida como la capacidad que tenemos de poder ante las evidencias tomar posturas que nos dicen que lo que está ocurriendo no es producto de lo que hemos venido diagnosticando anteriormente. Para los que trabajamos en asuntos de sostenibilidad, es muy claro que lo que vemos a nivel político en la actualidad desde muchos frentes intentan invalidar teorías, informes muy serios que nos van dando cuenta de las evidencias de ese modelo de desarrollo sobre ciertos sectores, no solamente de la economía, sino también a nivel social, económico y ambiental. Uno de esos negacionismos, para ser muy rápido, fue el negacionismo nazi, por ejemplo. El negar el holocausto nazi fue una decisión que se tomó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, mostrando que esas evidencias acerca de la mortandad que se generó producto de la guerra no era cierta. Y se buscaron por todos los medios políticos y diplomáticos evidenciar eso. Obviamente las evidencias eran más contundentes que el interés de poder negar esto. Yo creería que ya es suficientemente claro que esto no se puede negar. Y ese es un primer nivel que es muy crudo y es lo que ocurrió a nivel de la Segunda Guerra Mundial como un primer elemento de negacionismo. Hay un segundo nivel de negacionismo que es el negacionismo climático. Y precisamente es uno de los elementos que fue una de las banderas de Trump y fue negar el efecto que tenía la economía sobre el ecosistema, sobre el medio ambiente. Ya tenemos más de 30 años demostrando elementos que nos evidencian las afectaciones a nivel del cambio climático. Nosotros lo vemos reflejado en variaciones climáticas como las que vemos hoy en día. Ya no somos capaces ni siquiera en nuestro entorno de identificar las 2 épocas de lluvia y 2 épocas de invierno, de verano, porque ya no hay posibilidades, porque ya la niña y el niño permanentemente están influyendo en nuestros ecosistemas. Eso está afectando el clima, está afectando la agricultura, está afectando inclusive la sobrevivencia de las poblaciones que están ubicadas en zonas de riesgo. O sea que esto es un elemento muy importante y también fue objeto de ese negacionismo sistemático.
Ahora, hay dos negacionismos que me parece que son muy interesantes y que van de la mano con muchos de los elementos que yo creería que de la geopolítica hay que analizar. Uno es el negacionismo que yo llamo de tercer orden, que es el que desconoce que existen límites biofísicos del planeta. Precisamente en el año 2009, Rockström y Stephen generaron un documento que le llamaron límites planetarios. Y lo que intentaron fue identificar cuáles eran esas variables del ecosistema a nivel mundial que se estaban viendo afectadas por todos estos elementos acumulados por esa alta entropía de esos contaminantes y que estaban reflejándose en consecuencias sobre la naturaleza y sobre la vida en la Tierra. Uno de los que están en rojo es sobre los que ya técnicamente no hay dudas, tenemos suficiente evidencia para demostrar que ya están presentándose afectaciones en los suelos, en la nutrición de los suelos, afectaciones en la biodiversidad, cambios en los ecosistemas en sí mismos, en la forma en la que los suelos se están comportando, como les digo, en los nutrientes que tienen estos suelos, y el cambio climático, que es una de las variables fundamentales. Pero hay otros 5 elementos como el agotamiento de la capa de ozono que desde hace ya 20, 30 años se viene hablando de ella, se dice que se ha revertido, luego se vuelve y se amplía, el consumo del agua dulce, que también es uno de los factores de inequidad más importantes que tenemos en el mundo, eso también se viene afectando, el tema de los aerosoles y los contaminantes en la naturaleza, en el ambiente, producto precisamente de la deforestación y de la contaminación que permanentemente estamos haciendo como combustibles fósiles, la contaminación química y la acidificación del océano. Uno de los elementos que yo acá, simplemente como para dejarlo esbozado, uno de los marcadores más interesantes que existen a nivel ecológico acerca del cambio climático es lo que ocurre con el mar. Sobre eso hay poca investigación. Lo que sí se ha visto es que muchos de los impactos negativos en el ecosistema del CO2 en la atmósfera y el calentamiento global han sido amortiguados por los mares. Los mares están recibiendo el calor, el CO2 y han logrado, entre comillas, alargar un poco más los efectos negativos que tienen los ecosistemas. Pero yo solamente les hago un llamado de atención. Mire, hace poco, yo creo que fue no hace más de una semana, salió una información interesante acerca de que se viene un fenómeno del Niño muy fuerte que va a aumentar, inclusive creo que va a ser el más importante de los que se tienen identificados, que va a aumentar la temperatura del mar en el Océano Pacífico. Es para que nos demos cuenta de los efectos que se vienen de ahí, pueden ser múltiples y no los hemos previsto, pero cada vez vamos a estar abocados a efectos mucho más severos de afectación de los ecosistemas que traen por consecuencia muchas afectaciones a las poblaciones, a la economía, a la sociedad en general. Y el último, que es el negacionismo que hay acerca de las soluciones a la crisis. Se ha planteado una serie de alternativas para solucionar lo que ha venido ocurriendo. Uno de ellos es la transición energética. Se habla también del capitalismo verde. ¿Cómo hacemos para que el modelo capitalista empiece a hacer reemplazos, por lo menos en fuentes energéticas, a considerar menos afectaciones en la naturaleza? Pero uno de los más interesantes es el tema de la transición energética. Esa transición energética ha sido muy relevante acá por ejemplo, aquí en Colombia con el presidente nuevo que tenemos, el tema del eslogan acerca de la transición energética. Pues sobre eso yo creería que también es muy interesante que habláramos, pues que se tuvieran en cuenta algunos elementos técnicos que creo que pueden ser interesantes. Uno es que se tiene definido que para disminuir el consumo de energía que nos garantice el nivel de vida, deberíamos llevarlo a disminuir 9 de 10 partes de ese consumo de energía que tenemos hoy. Significa que estamos utilizando casi 10 veces más de la energía que necesitaríamos para garantizar los niveles de vida que deberíamos tener como sociedad, como humanidad, para los millones de personas que somos en el mundo. Eso significa que estamos incorporando dentro de nuestra vida como humanos unos niveles de energías muchos más altos que lo que se necesitan para la vida que deberíamos tener. Eso es un asunto que me parece que es relevante. Y el otro es que una décima parte de la energía consumida hoy sería suficiente para garantizar esa vida digna dentro de los límites ecosistémicos. O sea, eso estamos hablando de la posibilidad de poder detener el consumo energético que está afectando la vida en la Tierra y que esos límites ecosistémicos que acabamos de mencionar se empiecen a amortiguar, a disminuir, a apaciguar en cierta medida y a garantizar un nivel de supervivencia mucho mayor. Eso es un elemento que me parece interesante porque esto también marca un asunto que me parece que es
la gente está pensando que transición energética es cambiarnos de los fósiles a las alternativas, como si fuera uno a uno, y eso no va a ocurrir. Es muy importante entender que la capacidad energética que tienen los combustibles fósiles no puede ser alcanzada por ninguna de las energías alternativas que tenemos hoy en la palestra pública, ninguna. Que si llegáramos a unos puntos ideales sobre energías renovables, por ejemplo, llegaríamos optimizándolas todas, las que tenemos en su conjunto, a llegar a un 40% de la energía que hoy producen los combustibles fósiles. Eso significa que por mucho que optimicemos esas energías alternativas, jamás llegaremos a tener la eficiencia energética que tenemos con los combustibles fósiles. Eso significa que tendremos que disminuir un 60% de la energía que utilizamos, y eso implica transformaciones radicales en la estructura social, política y económica del mundo en el que vivimos. Eso es un asunto que creo que es interesante. ¿Cuál es el problema? El problema es un concepto que se llama la tasa de retorno energético. Yo creo que esa tasa de retorno energético daría para analizar muy interesante muchas cosas. La tasa de retorno energético se relaciona con el asunto de qué hago yo para que una energía alternativa sea capaz de ser efectiva y positiva en la producción de energía utilizable. Eso significa que es un balance entre la energía que se introduce para producir la energía alternativa y la energía de salida que se genera. Eso significa que, por ejemplo, para producir energía solar, en las celdas de paneles solares, hay que invertir energía fósil para poder que esos elementos funcionen y absorban energía solar y la podamos utilizar. Esa energía es capaz de generar el 2,5% de recuperación. No es muy alta, es buena, y así le podemos ir sumando otros elementos energéticos, que es lo que se plantea, que para que podamos tener una energía que pudiera ser cercana a esa necesidad que tenemos, debería ser eficiente de 1 en 10. Significa que yo introduzca un 1% de energía y reciba 10 veces la producción energética que genero. Eso con ninguna de las alternativas energéticas es viable, ¿sí? Pero hay un asunto que me parece que también es muy interesante, es muy geopolítico y tiene que ver con, resulta que es que el 99% de la humanidad no es capaz de acceder al modelo capitalista de desarrollo, que sí tiene un 1% de la humanidad y al que todos quieren llegar. ¿El problema es cuál? El problema es desear ese estilo de vida. Para poder alcanzar ese estilo de vida al que todos queremos llegar, necesitamos seguir consumiendo un nivel de energía inclusive mucho más alto del que hacemos hoy. ¿Por qué? Porque hay un 99% de la humanidad que no alcanza esos niveles de desarrollo. O sea, eso nos va evidenciando un panorama muy complejo en el cual cada vez nuestras expectativas son mayores y las posibilidades del ecosistema para podernos garantizar esas expectativas es muy baja, ¿sí? Hay unos elementos que me parece que son interesantes, y es que el tema, ya veo que el tiempo se va acabando, es el asunto para dejarlo acá, una frase de Epicuro de Samos que me parece fundamental, es: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. O sea, la idea es, nunca como sociedad, en el modelo capitalista en el que estamos, vamos a poder alcanzar los niveles de vida para toda la humanidad, porque cada vez crecen más las expectativas, crecen más las necesidades, y cada vez son menos las posibilidades de llegar a esos niveles que estamos esperando. Entonces, solamente para dejarles hay un análisis que se ha hecho en algunos blogs y algunos sectores internacionales de consultores, donde se plantean cuáles son los riesgos o mayores efectos críticos a nivel geopolítico en el mundo hasta dentro de 3 años, 2 años. Y son, uno, la caída de la unipolaridad. O sea, hay una crisis que estamos viviendo, está acabándose el imperio norteamericano y estamos empezando a ver varios diferentes alternativas de poderío económico que le están disputando ese primer lugar a los norteamericanos, donde están los chinos, y estamos empezando a mirar que eso está empezando a generar un conflicto a nivel internacional importante. Colombia es un país donde hay una inversión china importante, pero también están los americanos, y ahí hay una disputa importante por quién hace más presencia en nuestro país. El poder político en las transnacionales. Miren, hay un concepto que yo creo que es interesante trabajar, es el de las megalópolis transnacionales. Es un concepto que se está manejando hoy en día, y es donde se está empezando a discutir el asunto de la vigencia, que también lo tengo por ahí, que es el de la vigencia del Estado-Nación. El asunto del Estado-Nación es una limitación desde la soberanía para el empuje que necesitan las multinacionales y las transnacionales para poder alcanzar sus objetivos a nivel de producción y economía. Entonces están empezando a
empezando, por ejemplo, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, yo creo que es un ejemplo muy claro. Básicamente hay una disputa política, pero que se está, bélica, que está enfocándose en aspectos que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con asuntos más relevantes que asuntos puntuales desde el punto de vista de la soberanía. El tema de las guerras híbridas, que es, ya no nos estamos limitando al asunto de las guerras con las armas nucleares y las que tenemos, sino que también hay guerras mediáticas, guerras por información, guerras con lo que se está haciendo en las Naciones Unidas para hacer bloqueos a Rusia. Son formas distintas de diversificar las maneras de bloquear y de afectar a un país que está en guerra con otro. El poder de la información, yo creo que ya es suficiente claro lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, en las amenazas que se están viviendo en el mundo de hoy, el cambio climático, la hiperinflación, todo este tipo de cosas son relevantes. Y estos otros 5 factores, una cercanía a una recesión económica mundial que la venimos viendo desde hace ya unos años, que creo que se está agravando mucho más y que va a llevar seguramente a una afectación del dólar como moneda de importancia mundial y va a llegar a otra realidad. La normalización de los conflictos y la violencia que venimos viviendo, la crisis del Estado-Nación que les mencionaba ahora, que creo que es un tema muy interesante a trabajar, que creo que daría cuenta de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. El tema de la polarización ideológica, pensar que esas ideologías políticas nos pueden llegar a salvar realmente cuando todos nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo y no es no es un gobierno ni es un político el que puede llegar a traer una solución real, sino que es un cambio cultural, estructural en la sociedad. Eso es un asunto interesante y el tema de las guerras en el Oriente Medio que no cambian, que creería yo que son fundamentales. Bueno, yo lo dejo acá, pero son muchos asuntos que podríamos tratar. Listo, muchas gracias. Profesor Leonardo, muchísimas gracias por su disertación. Creo que nos da elementos muy importantes que voy a tratar de resumir aquí como venimos haciendo en cada una de las sesiones. Digamos que lo que usted nos plantea inicialmente nos invita a pensar en los límites del crecimiento frente al modelo económico mismo, ¿cierto? Y esa necesidad de la conciliación entre esa mirada del medio ambiente y del desarrollo para proyectar, digamos, una relación un poco más armónica. También nos invita a pensar en esos efectos y las consecuencias de llegar a los límites planetarios, a los límites del crecimiento, lo que implicaría, digamos, llegando a estas situaciones, unas problemáticas muy fuertes a nivel poblacional y económicas que el planeta no estaría, digamos, como con la capacidad de poderlas afrontar. De igual manera, usted nos hace un llamado importante frente a concepciones diferentes, frente al modelo de desarrollo y el modelo de sostenibilidad. Cada uno de ellos cruzado por concepciones, digamos, epistemológicas, donde el primero, el modelo de desarrollo económico, nos está orientando más a la explotación de recursos naturales, mientras que el segundo de pronto nos está orientando más a mirar unos temas de reserva frente al uso de este recurso. No quiere decir, digamos, que ese uso posteriormente, así se tengan estas reservas, vaya a ser bien identificado, bien orientado o direccionado. Hay una situación también que nos parece bastante importante, es esa mirada del modelo clásico del desarrollo, cómo, digamos, ese desarrollo desde el modelo clásico se ha enfocado a ese vector de la velocidad, donde la producción de riqueza y bienes materiales se da a través de los recursos naturales, y es que nos remite un poco también al concepto de la entropía y desde esa mirada desde lo económico propiamente dicho, sin tener en cuenta las posibilidades medioambientales, mientras que el otro modelo del desarrollo sostenible se ha promovido más que desde la velocidad, desde la dirección con la que se da el paso o se implementa el mismo. Esto obviamente pues como orientado a que se piense, digamos, como en esta posición de la tríada del desarrollo sostenible, que pueda contener lo económico, lo social, pero también lo ambiental, ¿cierto? Nos habla también de un proceso ecosistémico donde se identifican unos límites importantes a tener en cuenta. Nos habla también de los conceptos de las crisis civilizatorias, la ley de la entropía, como lo decíamos ahora, que tiene que ver con ese vínculo entre la naturaleza y la economía, ¿cierto? Y entendiendo la entropía como un desorden, y cuando se aumentan, pues digamos, como ese uso de los recursos naturales y estos entran a ser parte de la economía, que puede ser un consumo bastante acelerado, bastante rápido, ¿qué consecuencias tiene? ¿A qué nos estamos abocando frente a las posibilidades de renovarlos o no? Y finalmente esto se termina convirtiendo en relaciones o en acciones completamente políticas de intención de Estado, de intención de gobierno, y también digamos como de otras agrupaciones estatales o nacionales,
desde conceptos como las economías emergentes, donde aparecen grupos como los países BRICS, los países CIBED, de los cuales podemos hablar un poco más adelante. Nos habla de unos conceptos necesarios de incorporar o de tener en cuenta para poder hacer este análisis de la geopolítica y el desarrollo. Por un lado, la necesidad de carga ecosistémica, la huella ecológica, la resistencia o esa capacidad de adaptabilidad y esa vinculación de actores que tiene que ver con los sistemas, y que creo que acá nos enfocamos mucho al tema de esta temática, de este curso de la cooperación internacional, y cómo es esa orientación y esas estrategias de articulación de actores, de enfoque multiactor, donde podemos identificar esas diferentes acciones para poder tener en cuenta, digamos, estos efectos o estas situaciones problemáticas que usted nos plantea. Hay cuatro conceptos finales que nos parece bastante interesantes, o preguntas. Una, que es vivir bien, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para vivir bien? Y hay una relación muy importante en su presentación y que tiene que ver con los temas de la energía, porque cuando vemos el mapa, efectivamente, de la Tierra en la noche, vemos unas situaciones, digamos, como unas cargas importantes a nivel de consumo de energía en unos lugares frente a otros. Y empezamos a plantear desde dónde se da el tema del desarrollo sostenible y cómo tiene que ser, si es para algunos o es con todos, que es lo que finalmente, en cierta medida, digamos, nos está abocando los objetivos de desarrollo sostenible. Y se hace también una reflexión final muy importante alrededor de los negacionismos como esos mecanismos también de auge del populismo a nivel político, y que creo que es importante poderlo leer y tener esa capacidad de entender cómo se dan esas relaciones políticas, geoestratégicas, a través de los cuales estos negacionismos han venido cobrando fuerza a través de algunos políticos, digamos, con cierto poder mediático, especialmente alrededor del mundo, que empiezan a generar también, digamos, como unas situaciones un poco complejas al respecto. Esto como para hacer un resumen general de su presentación, profesor. Tenemos, no sé si se me escapa algo, tenemos, digamos, sí, profe. No, está perfecto, Juan. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos hacen desde los participantes. Nos dicen por acá, desde el contexto de economía climática, ¿qué tan eficiente es el enfoque de mitigación a los impactos bajo la premisa del que contamina paga? ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser? Yo creo que es complejo porque la variable económica sigue mediando en el control en el uso del recurso natural y de la contaminación. Aquí el problema no es si normativa, la normativa no está hecha, es como yo siempre digo lo mismo, la idea de las leyes que penalizan el mal manejo de los recursos naturales y el impacto negativo a nivel ambiental no están hechas para generar dinero, están hechas para evitar que esos tipos de situaciones ocurran. El asunto es cuando nosotros consideramos, hay un concepto en sostenibilidad, la sostenibilidad tiene varios frentes, hay una que se llama sostenibilidad débil, otra que se llama sostenibilidad fuerte, y la que se llama sostenibilidad muy fuerte. La sostenibilidad débil le llamamos sustituibilidad, y lo que dice esa sostenibilidad es que desde la perspectiva económica es posible mirar un recurso natural, y ese recurso natural representa un valor para la sociedad. Cuando ese recurso natural ya yo lo puedo cuantificar, por ejemplo, desde la economía ecológica, yo lo podía utilizar y yo ya podría encontrar un equivalente al valor de ese recurso a nivel económico. ¿Sí? Es como decir que yo tengo un bosque que me vale 200 millones de pesos y yo lo talo y monto un parqueadero, va a ser muy extremo, y ese parqueadero me genera 200 millones de pesos. Entonces ahí hay un equilibrio económico en el uso de un recurso natural que se terminó reemplazando por un bien. Entonces, ahí el asunto es, puede servir en cierta medida para generar conciencia a nivel de las empresas de que tienen que mejorar sus procesos, pero es difícil garantizar solamente con la normativa y con la legislación que esos efectos se disminuyan. Inclusive hay un concepto que es muy propio de estas áreas, que es el tema de la coeficiencia, que tiene que ver con cómo reducimos procesos a nivel industrial para garantizar menos utilización de recursos, que nos garantice la generación de los mismos bienes y servicios con menos afectación y menos consumo de energía, por ejemplo. Eso está muy bien. ¿El problema cuál es? En sostenibilidad tenemos un principio que se llama eficiencia-suficiencia. Esa dualidad, el tema de suficiencia, lo que les está diciendo es, mire, está muy bien la coeficiencia. El problema es ¿cuál? ¿Qué es suficiente para nosotros? Porque claro, nosotros disminuimos gastos energéticos para la producción de un bien y un servicio
El problema es que la sociedad cada vez aumenta más sus expectativas. Entonces, claro, la disminución que generamos con la ecoeficiencia se termina perdiendo cuando el deseo de consumo es mayor de la sociedad. Y por eso la suficiencia se vuelve un elemento estratégico si queremos desde la sostenibilidad trabajar esos elementos a nivel social para que terminen transformando a nivel cultural este tipo de situaciones. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Fue una segunda pregunta, digamos que hemos tratado como de ir tomando algunos aspectos de la presentación y digamos también las preguntas que nos hacen los participantes. Digamos que acá hacemos un recuento de diferentes cumbres, diferentes situaciones que se han presentado, las publicaciones y las reflexiones alrededor de los límites del crecimiento, el informe Brundtland que ya nos lo han presentado y del cual hemos hablado en módulos anteriores. Por allá está el consenso de Monterrey también en el 2002, cuando se decía que los países desarrollados debían asumir una carga en su Producto Interno Bruto, digamos, para pensar en estos modelos, en estos apoyos, ayudas al desarrollo de otros países. La pregunta, digamos, o la inquietud ¿es importante o requerimos en este momento entonces replantearlos un nuevo modelo de desarrollo? Incluso si va diferente pues al concepto de desarrollo sostenible, ¿y qué tan viable es esta? ¿Cómo podemos proyectar un mundo en este momento como estamos y con esta análisis del desarrollo sostenible, la que la pandemia nos deja? ¿Es viable pensar un nuevo modelo de desarrollo? Una pregunta complicada porque precisamente todas las discusiones desde los años 60 están encaminadas a eso, a mostrarnos que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Y se propuso como voy a decirlo de manera directa, como el ideal, el desarrollo sostenible. Ahora, es claro que yo creería que esa decisión acerca del cambio, más que en el modelo de desarrollo, yo diría que es en el modelo de cultura y el modelo de sociedad que tenemos. Porque el problema no sigue siendo, o sea, las necesidades se crean. Lo decía Ortega y Gasset, en su libro de Meditaciones sobre la técnica, él decía, mira, hay unas necesidades básicas, pero el ser humano de hoy ya no espera suplir las necesidades básicas, espera suplir las necesidades creadas. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero una casa para taparme, sino que quiero una muy buena casa. Yo no quiero transportarme, sino tener un muy buen carro. Entonces cada vez esas expectativas han ido aumentando y el desfase que se genera a nivel social y cultural, idealizando expectativas a nivel del consumo, es lo que ha llevado precisamente a que esos modelos de desarrollo sean incompatibles con las expectativas sociales. Yo diría que ahí es donde hay un desfase que no hemos podido subsanar y es porque cada día alimentamos más esa idea de que deberíamos alcanzar esos ideales de desarrollo porque precisamente la equidad nos habla de eso. Yo tengo derecho a los mismos derechos que tienen los demás, porque yo no lo voy a poder hacer, y es donde alcanzamos precisamente en esa búsqueda de esos ideales de desarrollo, ese deseo permanente de suplir nuestras carencias con cosas y con bienes y servicios, es lo que nos ha llevado precisamente al dilema que vivimos hoy. O sea, estamos en un modelo donde la supervivencia es un fin, o los estilos de vida que tenemos que son insostenibles son otro fin. Ese dilema se nos abre y no sabemos a veces cómo estamos moviéndonos a nivel social para alcanzar eso. Profe, finalmente, ¿cómo está ese juego geopolítico actual? Es decir, hay unas economías poderosas, fuertes, que ya las hemos visto con otros expertos que nos han compartido su conocimiento alrededor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los países desarrollados. Hay unas economías emergentes que, digamos, vienen ahí detrás, los famosos países BRICS, que son Brasil, Rusia, India y China, pero también está detrás ese otro grupo de países, CIBETS, donde está Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. ¿Cómo se va dando ese juego alrededor de estos procesos de desarrollo? ¿Qué países, digamos, podemos decir en este momento o qué agencias de cooperación, si tienen información, podamos decir, toquemos la puerta para ver cómo identificamos acciones importantes alrededor de estas miradas del desarrollo desde la geopolítica? Mira, es un poco complejo porque yo lo puedo leer desde la energía y te puedo dar un dato global y un ejemplo específico. Un dato global es lo que viene ocurriendo con todo este tema de las energías alternativas y es precisamente, algunos expertos lo están denominando como el neocolonialismo. Se va a encumbrar nuevamente porque los países ricos van a empezar a buscar precisamente en los países del tercer mundo hacia abajo precisamente las posibilidades de poder generar
condiciones para la producción de energías alternativas que empiecen en alguna medida a compensar sus carencias energéticas. Y el problema que tenemos grande es que yo en el petróleo tengo una gran capacidad de producción de energía, pero las energías alternativas tienen un problema, es que están muy dispersas. O sea, para poder almacenar la energía se necesita ocupar una gran cantidad de espacio, y por eso lo que vamos a empezar a ver es cómo los países del primer mundo van a empezar a hacer su mirada, a generar su mirada, ya no buscando recursos naturales solamente, sino buscando la capacidad de generar energías alternativas que en alguna medida empiecen a compensar esas carencias que se empiezan a generar por la dificultad de la producción energética. Eso es una cosa que me parece interesante. Lo segundo, un ejemplo grande de lo que se está dando con Alemania. Alemania está cerrando más de la mitad de sus plantas de energía nuclear para producir energía, y está empezando a buscar la producción de energías alternativas, energías verdes. El asunto es, por ejemplo, en África, ellos ya ubicaron en el Congo un sitio donde hay un río y están montando una hidroeléctrica. Ellos quieren montar una central para hacer hidrólisis. Ustedes saben que la hidrólisis del agua está llevando a la producción del hidrógeno, el hidrógeno verde que le llamamos, que es para producción de energías limpias. Problema, la capacidad energética en la producción del hidrógeno verde es muy baja. O sea, puede llegar a ser del 20-30% de toda la energía que se incorpora dentro de ese proceso. Entonces, eso está generando un panorama, yo diría, que de confusión. Por ejemplo, Francia no se ha atrevido todavía a cerrar todas sus centrales nucleares, y están todavía mirando de qué manera empiezan también a buscar alternativas para compensar esas deficiencias energéticas. Yo diría que ese es el panorama que se nos viene ahora. El panorama va a ser una transformación de las zonas geopolíticas, y ya el Estado-Nación va a empezar a pasar a un segundo plano. Inclusive se considera, algunas personas están mencionando lo que les mencioné ahora, las megalópolis transnacionales. Es como se están empezando a zonificar zonas de Europa, por ejemplo, le llaman Banana Green, Banana Blue, zonas específicas donde hay centros de productividad y de industrialización muy fuertes que están interconectados, pero que no responden a la lógica de la subdivisión política de los países. Entonces, claro, eso va a empezar a tomar un poder muy grande, va a empezar, diría yo, a defragmentarse los países van a empezar a romperse, y vamos a empezar a ver seguramente afectaciones a la soberanía de muchos países. Precisamente el fomento de esa afectación a la soberanía es una necesidad de estos modelos alternativos que se empiezan a generar, porque necesitamos poder captar por fuera de las fronteras nacionales, las transnacionales se puedan ubicar y puedan generar esa energía que estamos necesitando. Eso es un panorama, yo diría, que todavía está en proceso de consolidación, pero se piensa que dentro de los próximos de 5 a 10 años se van a empezar a evidenciar ese tipo de fragmentaciones y ese tipo de reorganización política. Yo diría que aquí en Colombia la pugna más fuerte está entre la presencia que se están haciendo los chinos en ciertos procesos de construcción de vías de 4G y puertos en la zona de Urabá, por ejemplo, y la manera en la que los norteamericanos están empezando a plantear cómo nosotros estamos haciendo ese tipo de negociaciones, lo que está pasando en China y Taiwán, por ejemplo. O sea, se están dando muchos conflictos, y lo que se plantea a futuro es que esos conflictos van a aumentar y se van a arreciar mucho más. Entonces, el panorama no es como muy halagüeño en ese sentido. Perfecto, profe. No, muchísimas gracias. Creo que nos queda un mensaje muy claro. Ese reordenamiento político se sigue dando. Los países antes denominados en vía de desarrollo, aún estándolo, todavía están teniendo un protagonismo importante también, que es necesario entender cuál es ese rol que se va a jugar. Creo que aquí el tema de los roles siempre ha sido importante, y en estas charlas lo hemos debatido con todos los asistentes. Cómo entender dónde jugamos, cuál es la posición que tenemos en la cooperación internacional, a nivel de oferentes, de receptores, de cuáles son esas capacidades que podemos tener para entrar en el juego de estos procesos. Profesor Leonardo, muchísimas gracias siempre por atender nuestras invitaciones. Creo que son temas importantes. Se nos conectaron en total un poco más de 700 personas, estuvieron conectadas en esta charla. Les agradecemos a todos muchísimo por su participación. Las memorias las vamos a estar enviando, las grabaciones se las enviamos cada semana. Digamos, hoy se enviaron las de la semana pasada, me confirmas ahora, Raquel, y la semana entrante se enviarán las de esta semana para poder que ustedes vayan teniendo, digamos, esa información. Profe Leonardo, de nuevo, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, y bueno, seguimos trabajando en estos temas de cooperación. Muchas gracias para todos, y espero que continúen. Yo creo que esos son temas que se necesita discutir permanentemente, y más estamos viviendo un momento de
cambio muy rápido en estas situaciones políticas y económicas a nivel mundial, y yo creo que no nos podemos esperar muchos años para entender mucho lo que está ocurriendo y poder generar cambios reales en lo que está ocurriendo. Así que adelante, y con mucho gusto cuando quieran que pueda participar, a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias, profe. Adelante, Raquel. Bueno, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, Juan Fernando, a todos los asistentes de nuestra plataforma YouTube y a los que pues, nos acompañaron por Zoom. Les recordamos que para facilitar la interacción, nos vemos por YouTube el día jueves. Desde las 4:45 estaremos en vivo para facilitarles a ustedes la conexión. Agradecemos entonces a ustedes la participación. Recuerden llenar la asistencia. Ya les compartimos el link para poder así certificarlos a ustedes luego de haber asistido a un 80% de las sesiones. Entonces, que tengan un feliz resto de tarde y nos encontramos en la próxima sesión el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias.